Analizamos un poco las ventajas y desventajas de tener una unipersonal primero que nada y después vamos con un poco con los tipos de empresa. Con la empresa unipersonal, como dice ahí, un nacional o un extranjero o cualquier persona puede abrirla, puede comenzar una actividad mediante una unipersonal. Esta no necesita una personería jurídica, es decir, una estructura robusta para poder abrirla. Simplemente el titular puede abrir la empresa con la cédula, con el pasaporte en caso de ser extranjero y no necesita más nada, simplemente hacer un estudio de cuál es la actividad que piensa abrir y bueno, y después sí elegir la estructura unipersonal o el tipo de unipersonal que se asemeje más y que le dé las ventajas para poder comenzar su negocio, ¿no? Ahí vemos algunas ventajas que tiene la unipersonal, que son adecuadas los tipos unipersonales para un emprendimiento de menor envergadura. Como mencionamos, no necesita una estructura jurídica importante, es decir, no tiene contratos y demás, lo cual lo hace que sea muy rápida la constitución de la misma. Aproximadamente 7, 10 días ya tiene la unipersonal abierta y para poder operar, firmar contratos, facturar y desarrollar cualquier tipo de actividad. El costo es muy bajo si lo comparamos con otro tipo de empresas, ya que al no tener la necesidad de que haya contratos, inscripciones ante diferentes organismos públicos, no tiene necesidad de certificados y demás que puedan llegar a solicitar y que sean necesarios para otro tipo de empresas. No hay una obligación de un capital mínimo para incorporar al inicio, como si de repente en otro tipo de sociedades uno necesita un aporte de capital, es decir, un aporte de dinero para poder abrirla. Después, lo más importante de repente a la hora de elegir la empresa, tiene una carga tributaria muy baja, es decir, tanto pago de la Dirección en General Impositiva por los impuestos como en el BPS por el FONASA y la salud son bastante menores y por este tipo de unipersonales queda cubierto el titular, obviamente, y quedan cubiertos los hijos y hasta pueden quedar cubiertos los cónyuges del titular de la empresa. El propietario de la empresa, como dice ahí, tiene total control de las operaciones y decisiones comerciales, o sea, él es el que va a decidir qué hacer con la empresa en cuanto a actividad y para dónde moverse. Y pueden ser, como dice ahí también, de varios rubros, o sea, no hay una limitante en el tipo de rubro a abrir, sí. En el tipo de empresa, o sea, con una unipersonal, por ejemplo, monotributo, no se puede realizar determinadas actividades o no se puede tener demasiado gente, demasiado personal. Ya vamos a ver alguna limitante más adelante. Bueno, la desventaja grande de la unipersonal es que en realidad al no tener un contrato, al no tener una espalda de una forma jurídica o tener alguna sociedad más robusta, el día de mañana el titular de la unipersonal responde comercialmente, penalmente o ante cualquier problema que pueda llegar a tener con el patrimonio personal que tiene y que la unipersonal no puede venderse, como si pasa con de repente algunas otras estructuras jurídicas, que de la única forma que se transfiere la unipersonal de una a otra es con la muerte. O sea, desaparece la unipersonal, ¿no? Bueno, acá vamos a la parte importante y que de repente me quiero detallar un poquito más para explicarles más allá de lo que dice la diapositiva, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Primero que nada, cuando uno abre una unipersonal o tiene pensado abrir una unipersonal, tiene una idea de negocio, por ejemplo, tiene que tener en cuenta si cuánto va a ser mi facturación mensual, cuánto va a ser mi facturación proyectada anual, cuál es la tarea que voy a hacer, si voy a necesitar empleados o no voy a necesitar empleados. ¿Por qué todo esto? Porque como ven ahí, por ejemplo, en el monotributo, que es la estructura más pequeña de todas, cuando uno de repente dice quiero regularizar mi situación actual, bueno, quizás una buena elección sea arrancar con lo más bajo de todo, que como ven ahí no paga DGI, solamente tiene ventas a consumidores finales, es decir, no puede vender a empresas con número de RUT. El pago de BPS es muy menor, son 877 pesos ahí en los primeros 12 meses, y después hay un pago un poquito mayor en los siguientes años, pero son bastante menores.
La limitante es que en el caso de tener un local comercial no puede ser mayor a 15 metros cuadrados y la facturación anual máxima estamos hablando de un poquito más de 1 millón de pesos. Esto no quiere decir que tenga que facturar 1.025.000, como dice ahí, dividido 12, es decir, que en cada mes tenga que facturar aproximadamente 85.000 dólares, sino que puede haber meses de alta, meses de baja, como todos los negocios, que tengan zafras. Entonces un mes puede facturar perfectamente 20.000 pesos y al otro mes puede facturar 200. Siempre este tope que también aparece en el literal E es un tope anual, entonces para tener en cuenta antes de abrir la empresa, saber cuánto es el máximo que yo puedo facturar. Siguiendo la escala de las unipersonales, aparece lo que es el literal E o empresa de IVA mínimo. A diferencia del monotributo, acá sí hay un pago de IVA, un pago ficto que se le paga a la Dirección General Impositiva, que es un pago de 5.380 pesos al día de hoy, pero si nosotros no tuvimos empresa anteriormente, tenemos una ventaja que el primer año, o sea, los primeros 12 meses, va a pagar solamente un 25% del impuesto, pagando el 50% del segundo año y recién al tercer año es que se pagan esos 5.380 pesos. Acá tenemos una facturación un poco más amplia, pasa de 1 millón a 1.700.000. Puede facturar acá sí a empresas, pero en su factura no tiene un desglose de IVA. Por lo tanto, todo lo que es el IVA compras o los gastos que uno tiene, no los puede descontar después, vendría a ser 100% gasto de la empresa, no sería un crédito para ellos. Como dice ahí, existen beneficios para la facturación electrónica, no me quiero detener en eso, sino que lo vamos a ver más adelante, y no tiene límites a la hora de contratar empleados. Si pasamos a una siguiente escala, estamos en los servicios personales, que acá sí se puede facturar al consumidor final y a empresas, ya que se factura con IVA, por lo tanto tenemos descuento de IVA en algunas compras que pueda llegar a tener la empresa. No tiene restricciones de facturación anual, es decir, puede facturar libremente lo que le demanda a su cliente. Se puede elegir dependiendo de la actividad que tiene en el pago de impuesto a la renta o el IRPF, dependiendo, como digo, dependiendo de la actividad que tiene, la estructura que tiene, si le conviene pagar uno, le conviene pagar el otro. Por lo general, acá en la consultora siempre le hacemos un detalle de eso, en base a la facturación que tiene y en base a la estructura de gastos y de costo que tiene la empresa, qué impuesto le conviene pagar, siempre que sea menor para el contribuyente. Y en este tipo de empresas unipersonales tampoco tiene límites en cuanto a los empleados a tomar. Por último, tenemos la empresa unipersonal más robusta, es decir, la más grande de todas, que combina capital y trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que necesito, por ejemplo, de maquinaria, necesito de un dinero para poder llevar a cabo mi trabajo. No simplemente se alcanza con la mano de obra que puede llegar a dar una persona y, por ejemplo, trabajar con una computadora, sino que necesita combinar capital y trabajo. Se puede facturar tanto a consumidor final como a empresas. También descuenta el IVA como los servicios personales. Acá hay una diferencia con los servicios personales porque paga impuesto al patrimonio. ¿Qué es esto? Bueno, es un impuesto que se paga, es el 1,5% de los bienes o derechos que tiene la empresa. Es decir, por ejemplo, va a pagar el 1,5% de el saldo que tenga en banco a la fecha de cierre de balance, por ejemplo.